Jóvenes, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenos días, estamos en la 14ª semana de sesión de clase correspondiente al curso de razonamiento verbal. Bueno, este tema a mí me interesa y también le debe interesar a todos ustedes, ¿no? Porque tengan claro, jóvenes, que ustedes están en quinto grado de educación secundaria, no están avanzando, en todo caso, en buen nivel. Y pues supongo que su idea, pues ya lo tienen claro, ¿no? Todos ustedes, que deben tener unos estudios superiores, ¿no? En todo caso en las universidades. Eh, yo creo que todos ustedes, no creo, estoy seguro que todos ustedes ya están pensando, ¿no?, en una carrera superior, ¿no? Entonces, lo muy importante es que en Ayacucho tenemos lo que es la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Con muchas carreras muy buenas. Además, pues, recomendarles que no es la única universidad en que pueden confiar, ¿no?, una educación plena. Encontramos universidades también en Lima, y si ustedes tienen como una buena solvencia económica, ¿no?, también pueden ir a poder ver cómo es el nivel, ¿no?, en Lima. En todo caso, jóvenes, yendo a los exámenes de Lima, voy a volver a recalcar, ¿no? Recalco de nuevo. Hace poco enseñé a un grupo de jóvenes que estaban preparando pues para la Católica de Lima, ¿no?, en lo que es comprensión de textos. No solamente en la Católica, Continental, San Marcos y otras universidades a nivel nacional, ¿no?, tienen como prueba el comprensión de textos. Entonces, comprender textos en esas universidades es fundamental, cosa que no hace los exámenes de admisión en la San Cristóbal. Vemos que las preguntas de razonamiento verbal vienen con analogías, ¿no?, vienen con conectores lógicos, sinónimos, antónimos. Sin embargo, en las otras universidades solo vas a encontrar comprensión de textos. Es más, solamente dividen en dos clases: matemáticas, letras, o ciencias, letras, en la cual letras el 80% está incluido, no, comprensión de textos. Un 10% puede ser historia del Perú universal y otros cursos como cívica, ¿no? Y otro 10% pues vendría a ser lo que es puntuación y comas. Entonces imagínense, ¿no? Eh, Hacen a ese nivel lo que es el examen de admisión, y ustedes tienen que tomar mucha importancia sobre el texto si quieren pues poder postular a dichas universidades. Además, también pues decirles que la mayoría de los jóvenes, y eso también que he enseñado, ¿no?, a las academias, eh, no tenían o no comprendían lo que leían, no tenían una buena comprensión de texto. Entonces, creo que no solamente pasa a esos jóvenes, sino también pasa a la mayoría de los jóvenes, ¿no?, que no llegan a comprender el texto. Vamos a avanzar los jóvenes hoy, que es, ¿no?, con esta breve introducción, el texto. Entonces tienen ustedes que saber qué es un texto en sí y cómo puede escribir un texto. No solamente, profesor, vamos a hacer pues conceptos de textos y ya para conocer un texto, sino tenemos que aplicarlo, ya hemos dicho, ¿no?, en la redacción. Y les he pedido a ustedes que redacten un ensayo. Y bueno, hoy quizás pueden corregir ese ensayo con este tipo de texto que les voy a dar y cómo deben redactar un texto. En ello está pues un ensayo, ¿no?, que deben redactarlo correctamente. Y además, también, jóvenes, en la tarde en el Zoom vamos a hacer lo que es lectura veloz para poder complementar el texto, ¿ya? Muy bien, entonces iniciemos, jóvenes, con el texto. Etimología. Proviene, ¿no?, del griego textus, que significa tejido, enlazado, entrelazado, ¿no, jóvenes? Entonces es un enlazado, entrelazado, es un tejido, es una unión. En todo caso, yo les había explicado sobre la unión de una oración. Vamos a imaginarnos que un texto podría ser igual que un edificio, que está estructurado. Ahora, esa estructura de un edificio pues se compacta con un ladrillo, se compacta con fierros, se compacta con cementos, y esa unión de ladrillos compactados con cementos vendría a ser una pared,
y una pared vendría a construir una casa y una casa un edificio. El texto es una estructura. En primer lugar, ¿no? Como vamos a desmenuzarlo, vamos a encontrar lo que son los fonemas. R, E, T, L, P, M, fonemas. La unión de fonemas, profesor, generan sílabas. ¿Sí o no? Porque hay fonemas consonánticos, fonemas vocálicos. Ahora, esas sílabas, profesor, forman palabras. De aquellas palabras, enunciados, proposiciones, oraciones y de oración un texto. Y ese texto quizá pueda formarse, ¿no?, como un cuento, una novela, etcétera, o un ensayo, quizá. Entonces, es una estructura, es un tejido, es un enlazado. Así como el cemento, quizás analógicamente pudiera ser similar a unos conectores porque sirve de unión, de enlace. Entonces, quizá también podemos verlo de esa manera. Y hacer un edificio no es sencillo, ¿no? Igual que construir un texto no va a ser sencillo. Entonces, hoy vamos a aprender cómo se va a construir esos tipos de textos. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. Hoy vamos a tener una clase de 30 minutos, ¿no?, en la cual vamos a explicar todo a mayor detalle. Entonces, vamos a ver. A ver, les decía textos de tejido. Definición. El texto, según el diccionario de la RAE, lo define de la siguiente forma. De latín, ¿no?, textus, enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Ahí está. Enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Es un conjunto coherente, ¿no?, de enunciados, de palabras que forman enunciados en todo caso. Entonces, y esta tiene que ser coherente. Pueden ser orales y también pueden ser escritos. Ahora, antes de poder crear un texto, jóvenes, ¿no?, lo primero es poder pensar, en todo caso, ver, ¿no? A ese es de tener lógica, tener coherencia, tener una secuencia ideal, ¿ya, jóvenes? Y siempre nos va a ayudar a pensar de lo más general a lo más específico. Entonces, si yo quiero hacer un ensayo sobre la educación en tiempos, en todo caso, de pandemia, ¿no?, entonces inicio, en todo caso, por definir educación e inicio por definir pandemia. Ya de lo general estoy definiendo educación, estoy definiendo pandemia, puedo referirme pues cómo ha afectado la pandemia en la educación y cómo está llevando diversos colegios o cómo está llevando su colegio estos casos posibles. Entonces, ¿no?, para poder escribir un texto, la RAE define pues que es un enunciado coherente, ¿no?, un enunciado que tenga un enlazado correcto. Jóvenes, si vas a hablar de educación, en todo caso, en tiempos de pandemia, solamente tienes que abocarte a educación en tiempos de pandemia y no sobresalir el límite del tema. Entonces también es seguir un hilo, ¿ya?, una secuencia. A veces suele ser complicado, sin embargo, con la práctica suele ser muy fácil. Ahora, ¿cuál es el punto más importante para poder escribir? No solamente saber teoría, jóvenes, ¿ya? Obviamente, si tú vas a estar en constante lectura, muy probable que vas a escribir bien. Si no vas a estar en constante lectura, ¿no?, va a ser menos probable que tú puedas escribir correctamente. Eso ya es obvio. Entonces, no solamente es saber pues algunos conceptos que sí te van a ayudar, ¿no?, a poder tener idea, pero tú tienes que practicar. Entonces, si hubiésemos estado presencialmente, ya yo les hubiese hecho leer libros, escribir, ¿no? Entonces, con esta distancia como que no es factible todavía. Entonces, hay que tener idea. Dice, se conoce como texto al conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas, que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor, emisor o locutor. Entonces, profesor, dice acá, conjunto, no, conjunto de frases o palabras coherentes, ordenadas, dice, coherentes y ordenadas,
que permiten ser interpretadas, ¿ya? Se interpreta por quién, por el receptor, y transmiten las ideas, ahí está, ideas de un autor. Entonces, jóvenes, al momento de nosotros escribir un texto vamos a transmitir nuestra idea, nuestro pensamiento. Ahora, ese pensamiento, esa idea tenemos que enlazarlo correctamente, ordenarlo, ¿ya? Ahora, tiene que estar correctamente ordenado, correctamente enlazado para que la interpretación sea más fácil y así tener una buena comunicación. Entonces, escribir correctamente un texto implica, ¿no?, que la comunicación sea correcta. Jóvenes, ¿cómo puedo practicar escribir correctamente? En primer lugar, manejando las redes sociales. Pueden escribir de forma ordenada, coherente, ¿no?, y jerarquizando ideas. Ese simple hecho de usar las redes sociales para practicar les va a hacer comprender mejor también los textos. Entonces lo pueden realizar. Comparte también esta idea el lingüista Bernardes, quien citado por Cassani nos da una definición más detallada. Al decir, el texto es una unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad humana. Se caracteriza por su cierre semántico y comunicativo y por su coherencia, formada a partir de la intención comunicativa del hablante y también a partir de su estructuración. Entonces, citado por Cassani en Enseñar de Lengua. Ahí está, jóvenes. Acá nos dice pues que es fundamental, ¿no? ¿Por qué fundamental es el texto? Gracias al texto se han dejado escritos, se han dejado memorias, se han dejado fórmulas, ¿no?, en las cuales el hombre pudo descifrar. Entonces, jóvenes, imagínense si los incas hubiesen tenido una escritura. Solamente sabemos por oral, sí es un texto, pero el escrito quizás podría ser más relevante, ¿no? Pero no hay más relevancia entre un escrito y uno en el plano oral. Pero sin embargo, el escrito es más complicado. Si hubiesen tenido, nos hubiesen dejado muchos o muchas ideas, ¿no?, que hacían anteriormente en las civilizaciones. Entonces el texto sí es fundamental por producto de la actividad humana. ¿Para qué? Para poder comunicar. ¿Y qué va a comunicar? Una idea, una expresión. Puede comunicar un pensamiento. Entonces el profesor va a dar a conocer algo, una idea. Pero este tiene que estar caracterizado por su cierre semántico, por su significado. Cuando hablamos de semántica hablamos de significado y comunicativo, y por su coherencia, tener ordenada la idea. Entonces, no, a eso, jóvenes, vamos a interpretar en todo caso como texto. Ahora, para elaborar un texto, cómo hacer de modo correcto un texto, vamos a seguir 4 pasos. La primera es la preparación, ¿no? La segunda es la redacción. La tercera, que sí o sí debe tener, que es la revisión. Y el cuarto paso sería la edición. Pero más, no equivocarnos en los 3 pasos, que es la preparación, redacción y revisión, ¿ya? Entonces, preparación es determinar pues la situación de comunicación, pensar en el objetivo y en de qué manera lo voy a transmitir, por dónde lo voy a transmitir esa idea. Ahora, ¿a quién va a estar dirigido y para qué voy a escribir? Cuando yo me presente, no, mi objetivo es para qué voy a escribir. Si voy a hacer mi ensayo sobre educación en tiempos de pandemia, ¿no? ¿Para qué voy a escribir? Para dar a conocer una idea. Cómo estamos viviendo en nuestra coyuntura, en nuestro contexto. Quizás ustedes pueden estar en diferentes lugares, ¿no?, y también ver ese contexto. Ahora, ¿para quién va a estar dirigido? De hecho, todo sus ensayos va a estar dirigido pues para, ¿no?, sus compañeros, sus profesores, el director. Bien, ¿por dónde lo voy a transmitir? En este caso va a ser por las redes sociales, ¿no? Entonces, ahí está. Generar idea, elaborar un guión, ¿no? Vamos a generar idea. ¿Cómo puedo empezar? ¿No? En primer lugar, ¿cómo voy a empezar para escribir un texto? La educación en tiempos de pandemia. ¿Cómo inicio? Primero, ¿no?, por educación y primero por pandemia.
ver como introducción base. De ahí vincular esos dos, ¿no? Según el contexto en el que vivo, quizás, ¿no? La educación en tiempos de pandemia en el colegio quizás Lobachevsky. Entonces, eso también te va a ayudar a elaborar, ¿ya? Elaborar un guión, como, ¿no? También en todo caso, ¿ya? Si voy a escribir un cuento, ¿por qué personajes voy a usar? En todo caso, ¿en qué contexto? Ahí está. La redacción, dar forma a las ideas siguiendo el guión, ¿no? Siguiendo la comprensión, la coherencia, en todo caso que tú quieras redactar. Ser claros en lo que quieres expresar, ¿ya? Y qué tipo de texto quieres transmitir. Entonces, y en la revisión vamos a evaluar si cumple con la adecuación, la coherencia, cohesión y corrección que también estaremos explicando en las propiedades del texto. Son 7 las propiedades del texto. Adecuación, que consiste en el uso pertinente de la variedad lingüística. Ahora, cuando nos referimos jóvenes, ¿ya? Y tengan en claro eso. Cuando nos referimos a adecuación, a coherencia y a cohesión, no estamos hablando en la parte interna del texto. Ahora, coherencia nos dice que se refiere al uso de la información apropiada de su organización lógica, y cohesión hace referencia a la disposición de las articulaciones gramaticales. Ahora, cuando hablamos de adecuación, jóvenes, tenemos que saber a quién va a estar dirigido el texto. Profesor, si va a estar dirigido en todo caso a mis compañeros, tengo que adecuar, ¿no?, una variedad lingüística de acuerdo al contexto en que yo me encuentro. Entonces es el uso pertinente de la variedad lingüística. Ahora, cuando hablo de adecuación, profesor, tengo que saber a quién me voy a dirigir. Entonces, si no tengo una buena gramática y sintaxis, en todo caso, no voy a transmitir bien mi idea y no me van a entender. Entonces, tiene que haber, ¿no?, una buena adecuación, una buena propiedad, una buena inclusión de las palabras, un buen enlace, ¿no?, para poder transmitir una idea. Igual se refiere con la coherencia, ¿no? La coherencia, jóvenes, en un texto se refiere al uso de la información apropiada a su organización lógica. O sea, jóvenes, las ideas que vamos a expresar, y cada idea es una oración, y cada oración está, en todo caso, por separación. Hemos dicho separación de idea es con un punto, y en un párrafo, obviamente, tiene que haber muchas ideas, pero esas ideas tienen que estar enlazadas, tienen que tener sentido lógico, ¿ya? Tienen que tener una información apropiada, ¿no? Entonces, profesor, tiene que seguir tu misma idea. No tienes que salir, ¿no?, de lo que tú quieres dar a conocer. Mejor es mantener esa idea. ¿Los puedes citar? Sí. ¿Y puedes parafrasear? Claro. Por ejemplo, estás citando a un autor sobre la educación en tiempos de pandemia y tú puedes parafrasear. Según tal autor menciona que tenemos que ser pacientes, ¿no?, con la pandemia en tiempos de la educación, etcétera. Entonces hay que dar también ese sentido lógico, no organizar las ideas. Y claramente se nota cuando hacen copia y pega, no hay esa coherencia. Copian de un lado, copian de otro y lo construyen un Frankenstein, ¿no? Igual en los trabajos monográficos que también me entregaban en diversos colegios, ¿no? Copiaban de uno en otro y no había esa organización lógica de ideas. Ojo con eso. Ahora, ¿qué es la cohesión? La cohesión hace referencia a la disposición de las articulaciones gramaticales. O sea, jóvenes, esa organización lógica tiene que estar bien enlazado. ¿Y cómo va a estar enlazado, profesor? Con los conectores lógicos bien, bien adecuados, ¿no?, bien posicionados, con el uso de la coma pertinente, los puntos, ¿no? Entonces son articulaciones gramaticales que van a ayudar mejor a entender una idea de un texto. Por eso es muy fundamental saber usar los conectores lógicos y también el punto y la coma. Entonces estamos aprendiendo justo todo eso al mismo tiempo y hemos aprendido. Yo obviamente sé que a ustedes su ensayo les va a salir bien, ¿ya? Ahí está.
¿Qué más vamos a tener? La gramática. Hace referencia al uso correcto ortográfico y sintáctico. O sea, tendremos pues que saber, jóvenes, tener esa articulación sintáctica, ¿ya? Entonces, iniciada por un sujeto, ¿no? Y quizás un predicado, jóvenes. Entonces, esa relación sintáctica, ¿no? Nominal, verbal. Entonces, hay que tener esa relación sintáctica. Entonces, uso correcto ortográfico, también saber usar la Z, la S, ¿no? Que es fundamental también para poder construir un texto, ¿ya? Entonces, también usar el artículo pertinente, ¿no? Que acompaña a un adjetivo, a un sujeto, saber usar un pronombre, saber reemplazar, ¿no? Un nombre con un pronombre, este sea enclítico, ¿no? Entonces, jóvenes, hay que saber usar todos esos tipos, ¿no? Que aprendemos en lenguaje. Y también aprendemos, obviamente, en razonamiento verbal con conectores lógicos, ¿no? Con analogías. Entonces, también puedes hacer una similitud con otra idea y así iniciar tu texto. Entonces, hay que ver, jóvenes. Estilística se refiere al repertorio de usos retóricos lexicales que presentan el texto, fuese o no literario. Entonces, jóvenes, al momento de escribir no solamente tenemos que expresar una idea de forma tajante, seca, ¿no? Sino también usar repertorios o usos retóricos. Si a ustedes les gusta, por ejemplo, hacer un ensayo o comentar, ¿no? Una crítica, hacer irónicamente y usar ironía también ese estilo, ¿no? En sus textos. Entonces, un estilo burlesco. Entonces, ¿se puede usar? Se puede usar, ¿no? Usos retóricos también, quizás escribiendo unos cuentos con metáforas y no representarlos directamente. Entonces, hacerlo indirectamente, ¿no? Entonces, ahí también podemos ser sarcásticos en todo sentido con los textos. Entonces, fuese o no literario. Entonces, eso, la estilística siempre tiene que estar en un texto, ¿no? Siempre tenemos que encontrar ese uso retórico, ¿ya, jóvenes? Entonces, más o menos hay que darle ese sentido al texto. Entonces, ahí está. Y presentación hace referencia a la exposición ante la audiencia, disculpe, la cual puede ser, según la naturaleza del texto, oral o escrita. Entonces, jóvenes, dar a conocer al público, en todo caso al receptor, ¿no? Tu idea, tu pensamiento, lo que quieres dar a conocer o expresar, ya sea esta oral o escrita. Y el significado, todo texto posee un significado, ¿no? A recuperar por el lector, incluso en los banales e ineficientes. Todo texto va a tener que expresar una idea. Siempre, jóvenes, un texto va a tener un propósito de dar a conocer una idea. Si un texto no da a conocer o no quiere dar a conocer una idea, no se podría considerar un texto. Todos los textos van a tener un objetivo. Jóvenes, no solamente un texto es entretener, sino dar un mensaje, una idea. Entonces hay que tener en claro eso. Ahora, ¿cómo elaborar un texto con coherencia y cohesión? Seleccionar la información relacionada con el tema que se va a tratar y organizarla, ¿no? Entonces, profesor, distribuir en párrafos, en capítulos, ¿no? En proposiciones, ¿ya? Entonces, utilizando la estructura adecuada para cada tipo de texto. Entonces, también, jóvenes, más adelante vamos a ver estructura del texto según la comunicación. Entonces, cómo se va a estructurar cada texto, y ustedes también deben saber la estructura de un texto. Realizando previamente un ordenador gráfico, claro, mapas conceptuales, mapas mentales, en la cual les puede ayudar a organizar las ideas, idea principal e idea secundaria, ¿no? Entonces ahí también les puede ayudar a los jóvenes a poder organizar un texto. Como profesor, educación en tiempos de pandemia. Entonces hago educación, sobresalgo pandemia, ¿no? Y saco también otras ideas sobre esas dos. Luego trato de unirlas para poder construir mi texto. Ahí está, también puedo separarlo por tiempos de pandemia en el Perú, tiempos de pandemia en mi colegio, entonces también puedo no aclarar más ideas. ¿Ya? Ahí está, coherencia, jóvenes. Ahora, ¿y qué es cohesión? Utilizar mecanismos lingüísticos que manifiesten la conexión entre sus distintas partes. Repetición de palabras, por ejemplo, tenemos que evitar la redundancia, ¿no? Y eso también vamos a enseñar más adelante
como son en todo caso, eh, anáfora, catáforas, ¿no? Anafórico, catafórico, en todo caso también los pronombres, ¿no? Para poder omitir una palabra y no cometer la redundancia. Uso de sinónimos también para no repetir cada rato una sola palabra, ¿no? Que nos ayuda también a no cometer redundancia. Hipónimos e hiperónimos también, que ustedes saben, ¿no? Ahí está. Hipo debajo, hiper encima, no grande. Pues ahí está, profesor. Uso de palabras pertinentes al mismo campo semántico, ¿no? En familia de palabras o grupo semántico. Y uso de marcadores discursivos para mostrar la organización de las ideas. Jóvenes, entonces podemos usar en todo caso, conectores lógicos pertinentes para que esta también tenga una mejor cohesión. Así nos va a ayudar, jóvenes, a poder realizar un texto. Entonces, jóvenes, sería, ¿no? Todo, en todo caso, sobre cohesión y coherencia. Estructura de un texto. Un texto tiene una estructura compuesta por una introducción, desarrollo y conclusión. Eso es en su gran mayoría. ¿Ya, jóvenes? En su gran mayoría va a tener esta estructura el texto. Introducción es la parte del texto donde se presenta el tema que se trata, ¿no? Ahí se presenta, es una presentación. Siempre una introducción, tómenlo cuenta que una introducción es una presentación. ¿Ya? Ahí voy a presentar mi tema. Y se tratará de los aspectos más relevantes del mismo. Entonces, jóvenes, en la introducción ustedes pues pueden iniciar de lo general, ¿no? Como presentando un tema. La educación es un derecho fundamental, ¿no? Para la ciudadanía peruana. Y como es un derecho, ¿no? Tiene que estar el Estado, o si no, el Estado tiene la obligación de brindar ayuda adecuada en estos tiempos de pandemia. Entonces ustedes pueden realizar, ¿no? Denlo como una introducción, en todo caso, o también como un inicio, una presentación. Ahora, ¿cómo puedo presentar, profesor, mi texto? Eh, con una pequeña anécdota, quizás puedes iniciar con una pequeña anécdota. Puedes iniciar de qué va a tratar tu ensayo o tu cuento, ¿no? Puedes iniciar hablando de lo general, dando una presentación. Entonces, son ideas para que puedas iniciar una introducción. Es un abreboca, dice, de lo que se encontrará en el desarrollo. ¿Jóvenes? Ahora, el desarrollo es el cuerpo del texto. Aquí se expone de manera clara, precisa, ordenada y coherente la información relativa al tema que se indicó en la introducción. Acá ya se va a explicar. Ahí puedes dar, en la introducción puedes dar de manera general qué es educación y qué es pandemia. Y en el desarrollo ya lo vas a juntar. La educación en tiempos de pandemia. Vas a explicar de manera coherente, más precisa, más clara, más ordenada. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Y en la conclusión es la síntesis y valoración de la información presentada. Se destacan las ideas principales del tema de manera de cierre. Entonces, ahí ya vas a dar tu valoración crítica. ¿Qué te parece la educación en tiempos de pandemia? ¿A qué conclusión has llegado? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿No? Entonces, si puedes dar algún consejo, también puedes terminar, ¿no? En todo caso, conclusión. Ahí está el título, introducción, desarrollo, conclusión. La introducción más o menos puede iniciar mínimo como un párrafo, el desarrollo 2 a más párrafos y la conclusión también puede ser un párrafo, jóvenes. Entonces, ahí está la estructura de un texto. Muy bien, jóvenes, sería todo por hoy. Espero pues que esta clase les haya servido para que puedan redactar su ensayo también correctamente. Así que cualquier pregunta, por favor, en el Zoom para tomar sus dudas respectivas. Que tengan muy buen día y nos vemos más rato.